vamos a empezar con la exposición. Primeramente, vamos a ver lo que es el funcionamiento del SatFinder, que es el circuito que hemos implementado. Bueno, es el que nos va a ayudar, va a tener la capacidad de medir la señal de satélite y ajustar la posición de la antena parabólica sin problema alguno. Este tipo de dispositivo también nos va a ayudar a la intensidad de la señal y nos va a ayudar a la ubicación del satélite. Y como podemos ver, aquí tenemos lo que es el circuito esquemático del SatFinder. Eh, Empecemos que el buscador de satélite va a funcionar con un circuito integrado que es el 78L10 que tenemos en la parte de aquí. Y que esto va a hacer que va a convertir la corriente continua extraída del cable de la antena que alimenta al LNB. Aquí no me ha podido ser factible aquí en el Proteus conseguir un LNB, pero asumimos que aquí tenemos un LNB y acá es lo que es el receptor de satélite, de señales. Luego, lo que es la bobina, el L2, va a envía la radiofrecuencia del LNB y eso va a pasar por un suministro de circuito y se va a poder causar una pérdida de señal y una interferencia, ¿no? El condensador de 39 picofaradios va a permitir la señal de radiofrecuencia del LNB, eh, una señal al circuito, pero va a bloquear la alimentación de la corriente continua al cable. Estos diodos que tenemos aquí, que podemos ver, van a ser los diodos de Schottky, que estos van a corregir y van a detectar dicha señal. Lo que es la bobina L1, que es este de aquí, y el capacitor que tenemos de 1 nanofaradios, van a filtrar la señal solo para que dicha señal de radiofrecuencia se aplique al pin de entrada del amplificador operacional, que en este caso trabajamos con el TLC 271. El amplificador que actúa con máxima sensibilidad va a ser capaz de detectar la mínima señal posible del LNB, proporcionando así una sintonización óptima. Visto todo esto, el funcionamiento, vamos a pasar a la simulación. En este caso hemos optado por simular el SatFinder en el MATLAB y vamos a asumir, ¿no?, que este es un tipo de dispositivo para poder ver, sintonizar o buscar dicha señal o a ver si hay, no sé, un satélite cercano, cosas así. Vamos a simularlo. Y aquí también tenemos lo que es el Proteus, con el que vamos a trabajar. Y asumimos que en esta parte de aquí tenemos lo que es el SatFinder. Ok, empezamos con un perímetro de 0 voltios. Vamos a empezar con inicio de esto y vamos a estar buscando una señal hasta poder encontrarla. Como vemos ahorita está con unas luces rojas, es porque estamos demasiado lejos de la conexión. Ahora pasamos al color amarillo, que ya estamos casi cerca llegando a encontrar una señal, hasta llegar al tope, que es un pitidito, que es lo que suena para poder encontrar una señal más clara. Podemos ver lo que está pintado de color verde. Eh, Dicho eso, mediante el MATLAB lo que hemos conseguido es regular el SatFinder para poder leer el medidor, una señal más cercana, girando la antena de lado a lado hasta que el SatFinder empiece a sonar, como hemos podido oír. Y eso nos va a dar, como hemos visto, un aproximado de 5 voltios, que es el tope, que es aquí, que sí. Y pues ya nos indica que es
ya tenemos una señal ya localizada. Bueno, ahora voy a dar pase a mi compañero para que nos siga explicando acerca Continuando con del la tema. exposición, mi nombre es Henry Conde Labra y yo voy a hablar acerca de nuestro circuito, nuestro Proteus. En este caso, nosotros estamos utilizando dos Arduinos y como mi compañera explicó anteriormente, estamos utilizando en MATLAB para que nos pueda simular la parte de un SunFinder. Y voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste el proyecto en sí y cómo va a ser su funcionamiento, ¿no? Mediante la programación. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a usar el programa Orbitron, que sería este, y lo que vamos a hacer es buscar un satélite, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar a qué satélite nosotros vamos a hacer el seguimiento. Imaginemos que vamos a hacer a este. Entonces nosotros vamos a sacar la parte de acá, ¿no? De este satélite y vamos a realizar una predicción de tiempos en los cuales el satélite se va ¿cómo se llama? El satélite va a encontrarse en qué posición y en qué momento y en qué fecha, con qué azimut y con qué elevación nosotros vamos a poder contactarnos con este satélite desde nuestra posición actual. Entonces, mediante el programa de Orbitron, nosotros vamos a sacar estos datos y vamos a llegar nos va a enviar un reporte muy parecido a este, que bueno, que es este mismo, el cual nos va a dar la ubicación de nosotros, nuestra dirección, todo esto, y lo importante acá va a ser la predicción que va a realizar este programa. Nos va a decir a esta fecha, a esta hora, se va a encontrar con un azimut y una altura de estas magnitudes. Lo que quiere decir es que nosotros, teniendo esto, vamos a llegar a trabajar, ¿no? Como un punto de partida, por así decirlo. Entonces, acá en nuestro proyecto también estamos incluyendo un módulo que es un módulo RTC, que va a ser Real Time Mobile, el cual se encarga de guardar una fecha y una hora. O sea, es como que si nosotros tuviésemos un reloj en el cual nos diga la fecha y hora, y esta se va a quedar allí guardada, ¿no? Entonces, la ventaja de este reloj es que si nosotros apagamos o encendemos nuestro Arduino, la fecha y hora siempre van a estar guardadas acá. Entonces, no va a haber ningún problema de sincronización en el momento de que se apague se vuelva a encender un Arduino. Siempre vamos a tener la misma hora y vamos a estar sincronizados. Entonces, la idea de todo esto es que este reporte que nosotros tenemos acá, lo pasemos a nuestro microcontrolador y busquemos estos datos, procesemos los datos de azimut y altura, que es lo que más nos interesa en este caso. Y para esto nosotros vamos a simular, vamos a realizar la simulación y vamos a ver la parte de acá. Voy a bajar esto. Ya, en la parte de acá. Sin embargo, acá nosotros podemos observar, ¿no? Que nos da la fecha, la hora y la ubicación donde nos encontramos. En este caso es una ubicación un poco vaga que nos va a decir que nos encontramos en Arequipa y es lo que acá nos dice, ¿no? En la parte de acá, de nuestro reporte, Arequipa. Ahora, regresando a nuestro circuito, nosotros también podemos observar que una vez que nosotros tengamos ubicado nuestro satélite, vamos a utilizar dos servomotores, que bueno, en la vida real sería un poco difícil utilizar servomotores, sin embargo los colocamos acá porque el programa Proteus nos ayuda a utilizar estos tipos de motores para poder simular ángulos. Nosotros en la vida real podemos utilizar, en lugar de este tipo de servomotores, utilizar motores paso a paso, que tienen un giro de 360 grados y que pueden ser en ambos sentidos, ¿no? Pueden ser en sentido horario, puede ser en el sentido antihorario, y trabajan de mejor forma que unos servomotores que tienen un rango de 0 hasta 180. Pero para esta simulación estamos utilizando los dos servomotores, que tienen el mismo funcionamiento, ¿no? Utilizando el microcontrolador, que sería Arduino. Entonces, una vez que nosotros tenemos ubicado el punto de predicción y hayamos hecho la comparación entre la fecha, hora, con la fecha y hora que nos da el reporte, lo que nosotros vamos a hacer es realizar el movimiento, la calibración de nuestro azimut y de nuestra altitud, de acuerdo bueno, de acuerdo a lo que nos salga, ¿no? A la predicción. Entonces, una vez que nosotros realizamos eso, lo primero que va a hacer el programa es ubicar ese punto.
Y si nos damos cuenta, por ejemplo, acá ya ubicó el punto y se va a quedar estable en esta parte. O sea, debería de quedarse acá quieto. Entonces se queda, ¿no? En más 73 y más menos 90. O sea, este es el punto donde está conectada la antena. Entonces, mientras está conectada la antena, no tiene necesidad de moverse los motores, se quedan quietos. Pero ahora surge la siguiente interrogante de qué pasa o qué sucede si es que yo tuviera un satélite que está moviéndose y sin antena parabólica está quieta. Entonces, en esto básicamente es que trata, bueno, nuestro proyecto en sí, que nuestra antena sea una antena seguidora. Lo que quiere decir es que si el satélite se mueve ciertos grados, lo que tiene que hacer la antena o el seguidor de antena sería perseguir esta antena. Entonces, para esto nosotros estamos utilizando lo que mi compañera anteriormente explicó, una simulación de un SatFinder, pero no todo el circuito de SatFinder, ni la entrada de señal, sino la salida de señal de la bocina de SatFinder. De SatFinder, generalmente, como al momento de usar, cuando tiene una señal débil, la amplitud de esta señal o la amplitud del sonido que nosotros escuchamos es bajísima. O sea, mientras más lejos estés de la señal, tu amplitud va a ser bajísima, es más como que no se va a escuchar nada. Y mientras tú más cerca estés de la señal o de satélite, vas a tener una amplitud mucho más alta, que sería de esta forma. Entonces, acá nosotros podemos representar como que tenemos acá una amplitud de cinco, entonces podemos decir que estamos cerca de señal, ¿no? Y si estamos a tope, quiere decir que ya llegamos a la señal. Entonces, para eso básicamente es la simulación de MATLAB, para simular la salida de la bocina y poder trabajar con esto y guiarnos con esto. Entonces, ahora, la parte de acá, vamos a volver a simularla. Cuando nosotros encendemos nuestro Arduino de frente, realiza la predicción y ubica el satélite de frente, ¿no? Pero cuando a medida que pasa el tiempo, el satélite se va a estar moviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro SatFinder no va a estar en la posición 5 o la posición inicial de acá, con cinco de amplitud. En este caso va a bajar, ¿no? Y no va a tener la misma amplitud, va a tener menos. Y cuando tiene menos, ya el foco, la directividad de la antena ha variado, ya no está el, o sea, está enfocando al mismo lugar, pero el satélite ya no se encuentra en el mismo lugar. Entonces, lo que va a suceder es que con los servomotores vamos a estar buscando la señal de nuestro satélite. Va a estar moviéndose, no se van a quedar quietos, se van a estar moviendo de un lado a otro buscando la señal de nuestro satélite. Entonces, lo que nosotros hemos realizado es simplemente hacer una simulación de MATLAB con la cual nosotros vayamos a encontrar esta señal, ¿no? Por ejemplo, si yo lo pongo acá, obviamente no va a encontrar, no encuentra la señal, entonces los servomotores siguen buscando, la antena está dando vueltas y vueltas hasta encontrarla. Entonces, ¿en qué momento la encuentra? En un momento en el cual el SatFinder nos marca una amplitud mayor a 4. En este caso tiene una amplitud de 4.7, lo cual nos dice que ya está, ¿no? Como que ya pasa y podemos encontrar nuestra señal. Ahora, bueno, todo esto, toda esta información o todo lo que estamos enviando, lo estamos enviando mediante un puerto serial, que sería el Virtual Terminal, en el cual vamos a enviar información, ¿no? Hacia el siguiente programa que mi compañero va a explicar. Continuando con la exposición, voy a presentar. Buenas tardes, ingeniero. En este caso, yo voy a presentar el tercer avance, ¿no?, de nuestro proyecto. Como se vio en la parte de Proteus, ahora lo que yo voy a mostrar es, es la parte de procesamiento, ¿no?, de los datos, a expresarlos en LabVIEW. Eh, bueno, una vez que se envían los datos, ahora lo que haremos es usar la programación, pero en este caso es programación por bloques, ¿no? Como vemos, en este caso es más usual y se podría decir que es un tanto más fácil, ¿no? Eh, Acá nosotros usamos el módulo NVISA de LabVIEW que nos permite hacer una comunicación serial
Y en este caso nosotros mostramos la comunicación que tiene el Arduino con el API, ¿no? En este caso es una comunicación, como vemos acá, de 9600 y colocamos el bloque de bytes at port que se encarga de recibir todos los datos y, y el cuadro, ¿no?, de visa, que en este cuadro se encarga de leer, ¿no?, todos los archivos que nos manda lo que es el Proteus, el Arduino, perdón. Bueno, en el siguiente cuadro vemos lo que es la cadena de datos, ¿no? Netamente, como se manda el Arduino, ¿no? Todos estos cuadros de acá que vemos, como es el NUM1, NUM2, NUM3, se encargan de dividir lo que es los datos más importantes, ¿no? Que viene a ser el azimut, la elevación y el azimut con respecto al satélite. También lo que hacemos en esta parte es utilizar una representación gráfica, como parte del proyecto y poderlo simular con cómo gira, ¿no? Cómo gira la antena y en qué posición se encuentra. Para este caso, ya mi compañero lo va a Continuando con la poder exposición de mi mostrar. compañero, vamos a hablar acerca de lo que es un poco más sobre el código de LabVIEW, sobre la programación en bloques. Como ya hemos visto, el código de mi compañero presentaba unos pocos más datos de lo que es de los bloques de procesamiento enviados del Arduino hacia el LabVIEW. En este caso hemos reducido esa parte, ya que nosotros vamos a trabajar con el azimut y elevación respecto de nuestra posición hacia el satélite, ya que eso es lo que nos interesa, ya que de esa manera nosotros vamos a poder desarrollar nuestro seguidor. O sea, prácticamente vamos a trabajar con dos datos, el azimut y la elevación respecto de nuestra posición. Y adicionalmente, como mencionó mi compañero, estamos utilizando lo que es el soft module. ¿Qué nos permite este nuevo módulo que estamos utilizando en el LabVIEW? Nos permite sincronizar lo que es con el SolidWorks. ¿Qué es el SolidWorks? Es un software que nos permite simular estructuras y nosotros poder ver cómo interactúan esas estructuras que nosotros le configuremos. Bien, acá tenemos un ejemplo. ¿Y cómo sé que mi estructura tiene una rotación o un eje? Por ejemplo, esta es la base de una pequeña antena parabólica. Uno es ir al estudio de movimiento. Este software lo podemos conseguir como prueba gratis por un mes y nosotros hemos trabajado con ese software de prueba. Lo que nosotros es configurarle un eje de rotación y poner calcular. Y si nos fijamos bien, vemos cómo interactúa nuestra pequeña pieza. Bien, una vez teniendo en cuenta esto, hemos de saber que estamos utilizando 4 software en total que están haciendo este tipo de simulación. Uno, como ya se mencionó al principio, estamos hablando del MATLAB, que nos va a simular nuestro SatFinder. Segundo, vamos a hablar de lo que es el Proteus, que se va a encargar de procesar esa señal que nos está enviando el MATLAB y procesarla para luego enviarla a lo que es al LabVIEW. El LabVIEW se va a encargar de recibir, de procesar todos esos datos. Uno nos lo va a representar en su propia interfaz que nosotros hemos configurado. Y la propia interfaz que nos muestra que es muy rudimentaria para el LabVIEW. Y tercero, LabVIEW nos va a permitir enviar esos datos a lo que es el SolidWorks y poder mover nuestra pieza. Entonces, veamos, ¿cómo funciona? Empecemos la simulación. Una vez que nosotros enviamos una señal de nuestro SatFinder, lo que va a empezar a recibir nuestro Arduino 2, el que se va a encargar de procesar la señal. Nuestro Arduino 2 se va a comunicar con nuestro Arduino principal, al que le va a decir que estamos recibiendo buena señal, entonces por lo tanto quédate en esa posición. Por lo tanto, eso significa que nos está enviando una azimut y elevación constante. ¿Por qué? Porque está recibiendo buena señal y no tiene necesidad de moverse. Como ya le explicó mi compañero, ¿qué pasa si varía eso? Entonces lo que va a suceder es que va a variar los datos.
van a ser datos aleatorios hasta encontrar el punto máximo. Como en este caso ya lo visualizamos, lo que vamos a visualizar es cómo se representan los datos en lo que es en el LabVIEW, lo cual nosotros procedemos a simular. Y como podemos ver, mira, recibimos los datos, lo que es el azimut y la elevación, pero en una cadena. Y lo que ya explicó mi compañero, nosotros procesamos ese dato para separarlos, azimut y elevación, para que nos den individualmente. Pero ¿qué ocurre nosotros? Si nos fijamos bien, nosotros procesamos el dato del Arduino de Proteus, cada 120 milisegundos nos envía la cadena de datos, pero LabVIEW tiene su propio tiempo de respuesta, su propio tiempo de lectura, y eso ocasiona un retraso. Es por eso que nosotros ponemos un tiempo de 200 de espera en todo este bucle. Pero aún así nosotros tendemos a tener errores, y estos errores nos dan a ciertas fallas donde vamos a perder datos o la cadena de datos va a estar incompleta. Eso ya son problemas de la simulación. Y ahora nosotros utilizamos lo que es el soft motion, nosotros para poder comunicarnos nosotros de LabVIEW al SolidWorks. Y nosotros, si nos fijamos bien, nosotros podemos correr nuestro software. Una vez que está corriendo, estamos enviando a través de esta pequeña ventanita. Esta pequeña ventanita nos permite el soft motion, donde acá nosotros declaramos el motor que hemos declarado en el SolidWorks, sincronizarlo con el SolidWorks y tener la simulación del SolidWorks. Entonces, de esta manera nosotros nos comunicamos el LabVIEW con el SolidWorks y poder interactuar con nuestro motor. Pero ¿qué ocurre mayormente? Como estamos utilizando 4 software, al llegar al último software, que es el SolidWorks, ocurre muy bien que hay una descompensación de datos. Bien, uno te va a consumir mucho procesador y lo cual no vas a poder trabajar adecuadamente, ya que el SolidWorks es un programa muy pesado. Por ejemplo, en este caso, ya no puedo interactuar, se acaba de congelar. Pero, ¿qué nos permite el SolidWorks? Volviendo a lo que es el programa de SolidWorks, nosotros podemos diseñar una antena, un modelo 3D y poner nosotros los ejes y la rotación. Pero tener en cuenta que nosotros al momento de diseñar hay que tener conocimiento del software SolidWorks, ya que no es tan solamente un simple software que el que puedes diseñar y poner tus propias reglas. No. Nosotros cuando diseñamos la primera pieza va a ser nuestra pieza fija, o sea, nosotros tenemos que empezar desde la base de la antena, porque de esta manera nosotros podemos darle movimiento, porque si empiezo de una parte superior, como nos ocurrió, este es el ejemplo, no podemos trabajarlo, moverlo para adelante, para atrás y para ninguna dirección, y tener eso en cuenta para el momento de desarrollar. Y de esa manera nosotros representamos cómo está funcionando la transmisión de los datos de MATLAB al Proteus, la lectura, y de Proteus con el LabVIEW, el procesamiento, la representación de los datos leídos por Proteus en LabVIEW, y LabVIEW cómo envía los datos a lo que es el SolidWorks. Eso sería todo por nuestra parte en esta sección, ingeniero. Muchas gracias.